en nuestras vidas. Eso considero que es lo más importante y en lo que menos muchas veces nosotros ponemos la atención. Es lo que menos atendemos y yo quiero compartirle eh, esta palabra, ahí, o este tema sobre la importancia de vivir moralmente justos, moralmente justos. ¿Sabe usted que cuanto más moralmente justos somos más espirituales? Ayer yo les preguntaba a los hermanos sobre la armadura de Dios de Efesios 6. Y casi siempre, no sé por qué nos pasa, está ahí, lo vemos, pero no sé por qué nos pasa, pero tenemos una fuerte tendencia a irnos por el asunto del orar mucho, de el ayunar mucho. Yo les preguntaba y les decía que si una persona es espiritual cuando ora mucho, una persona por leer mucho la Biblia es espiritual, o una persona porque pasa mucho tiempo en oración es espiritual, o porque va mucho a la iglesia es espiritual. Lo cierto es que no es así, hermanos. No es así. Lea el capítulo 6 de Efesios y usted se va a encontrar que o la armadura de Dios, perdón, la armadura de Dios es una vida moralmente justa. Esa es la armadura de Dios. Es con lo que el diablo no puede. Es lo que Satanás, no va a poder lograr. No, con eso no te va a poder destruir. ¿Por qué? Porque Satanás está buscando justificantes. Justificantes para destruir tu vida. Y la única manera de destruir tu vida es con tu propio testimonio. Entonces, necesitamos ser moralmente justos. Entonces, ayer yo les predicaba a los hermanos sobre el capítulo 5, 6 de Mateo, y ahí encontramos te puedo explicar, varias leyes que están dentro de nosotros o que deben de estar dentro de nosotros, no porque sean impuestas, sino porque voluntariamente nosotros las hacemos parte de nuestra vida. Amén. Voy a salir un momento. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos. Gloria a Dios. Es que como estamos en vivo, hermanos, estamos en vivo, hay cosas que olvido. Entonces están ahí en Mateo, esas leyes están en Mateo y que tienen que ver con una vida moralmente justa. Moralmente justa.
¿Qué quiero decirte con esto? Cuanto más moralmente justos somos, resulta que somos más espirituales. Entonces, no se trata de orar mucho, no se trata de ayunar mucho, no se trata de hacer muchas cosas como el leer mucho la Biblia, aprenderse muchos textos, pero vivir una vida injusta. No, es al revés. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el aprendizaje de los textos bíblicos tienen que ver o vienen siendo el resultado de una obra que se está haciendo dentro de nuestro corazón en un cambio de vida, hermanos. Un cambio de vida y una vida recta delante de Dios. Entonces, yo le voy a hablar de algunas leyes, no le puedo hablar de todas. Son por lo menos 11 leyes que yo encontré aquí entre el capítulo 5 y el capítulo 7 de Mateo. Y la primera está allí en el capítulo 5, 17, donde dice la escritura: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjese nada más. Algo que nosotros tenemos que saber es que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento siguen teniendo vigencia en nuestros días. Cuando aquí habla el Señor, habla acerca de la ley. Entiendo que se refiere más no al primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque se supone que de eso se jactaban los fariseos, los saduceos, de eso se jactaban, pero olvidaron el amor al prójimo. No robarás, no matarás, no codiciarás. Todos esos puntos de la ley lo habían olvidado. Y nos pasa a nosotros, hermanos, que olvidamos los mandamientos de Dios. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo lo que pidan ustedes al Padre se los voy a dar, pero siempre y cuando ustedes guarden los mandamientos. La palabra de Dios es ley para nuestra vida. Es ley, pero no es una ley impuesta, porque el Señor nunca le impuso a nadie que lo siguiera, que lo amara. No le impuso a nadie que estuviera en una comunión con Él. No, realmente el Señor siempre mantuvo la puerta abierta para que el que quisiera llegar, llegara; el que se quisiera ir, se fuera. Él solamente enseñaba la palabra. El que estaba dispuesto a obedecer, a tomar su cruz, a seguirlo en su éxodo hacia la crucifixión de la carne, entonces lo seguía. Y entonces esa persona iba a ser parte ahora de los nuevos discípulos en el naciente evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero que estaban dispuestos a obedecer, no a la ley de la letra, sino a la ley del Espíritu, a la ley de Cristo. Y a veces para nosotros, muchas veces no queremos leer las letras chiquitas. Hablamos de bendiciones, hablamos mucho de la presencia de Dios, hablamos del asunto emocional, hablamos muchas veces de la fidelidad de Dios y la responsabilidad de Dios para nuestras vidas. Pero olvidamos nosotros que nosotros tenemos una responsabilidad con Él, una responsabilidad de fidelidad y de obediencia que a su ley. Toda la palabra que está escrita es la ley de Dios. Y todo el que quiere tener comunión con Dios tiene que amar esta ley, la cual
No está obligado nadie a hacerlo. Pero aquel que quiere entrar al reino de Dios tiene que aprender a amar esta ley, esta palabra. Y por amor a Jesucristo, cumplirla. Por amor a Jesucristo, obedecerla. Por amor a Jesucristo, amarla. Caminar en ella. Encarnarla en su corazón. Solamente por amor a Cristo. Dios desde el principio nunca jamás obligó a su pueblo Israel. De hecho, si usted lee los últimos capítulos de Josué, Josué le dice al pueblo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río, escojan a quién sirvan. O a los dioses de los egipcios. ¿A quién? O a los dioses cananeos si quieren. Pero él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si ustedes deciden servir a Jehová, ustedes tienen que obedecer a Dios, tienen que obedecer sus mandamientos, tienen que obedecer su palabra. A ellos en el monte Sinaí se les impuso una ley, pero a nosotros no se nos está imponiendo. No es impuesta, es por amor. Es una necesidad de obedecer a Cristo porque él obedeció al Padre. Y todo aquel que la vive, todo aquel que la aplica, todo aquel que la encarna, puede decir que está obedeciendo a la voz de Dios. No sé si me está entendiendo. El Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley del Padre, la palabra de Dios. Yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Y si alguien menosprecia esta ley y la tiene por pequeña, así será llamado en el reino de los cielos. Así que algo que nosotros tenemos que amar es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y ahí está escrito todo lo que nosotros necesitamos para vivir de tal manera que agrademos a Dios, de tal manera que lo honremos, de tal manera que nosotros a Él le demos gloria en toda nuestra manera de vivir. Dicho esto, hermanos, hay otra ley que yo encuentro aquí, que está ahí en 5:21 de Mateo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y ahí, hermanos, encuentro la ley moral del amor. Nunca enojarse con el prójimo, nunca maldecir al prójimo y nunca hacer burla del prójimo. Eso es lo que a nosotros nos hace diferentes de la gente, nos hace diferentes del mundo, nos hace diferentes del hombre natural. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en Cristo tenemos que manifestar principalmente el amor. Debe de haber una ley moral dentro de nosotros que nos diga que nosotros no podemos maldecir al prójimo, no podemos enojarnos con el prójimo y no podemos burlarnos del prójimo. Muchas veces cuando el prójimo nos hace mal, nosotros queremos vengarnos. Nosotros cuando le va mal, queremos burlarnos. Cuando nosotros vemos que el prójimo nos maldice, nosotros queremos maldecirlo también. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la Escritura dice que nosotros tenemos que amar por sobre todas las cosas. Y no tenemos nosotros que actuar como ellos actúan contra nosotros. Y esto incluye a la familia de la fe. Incluye a muchos cristianos que actúan como mundanos, que actúan carnalmente,
que todavía no han entendido el evangelio, no han entendido la palabra de Dios, no ha hecho clic el evangelio en sus corazones y aún siguen comportándose tal vez como paganos, siguen causando males dentro de la iglesia, siguen a lo mejor siendo injustos dentro de la iglesia, pero el hombre y la mujer de Dios que ya tienen la ley del amor en su corazón, sus pensamientos, su corazón, sus labios van a ser guardados en Cristo Jesús. Hermanos, eso es lo que hace a la gente espiritual. Voy a decir, Gálatas capítulo 5, 22, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo le pregunto, ¿ese carácter es un carácter moralmente justo o espiritualmente justo? Usted se va a dar cuenta que el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter moral de la persona, con su forma de vivir, con sus acciones, con sus palabras, con las relaciones que tiene con los demás. No es la relación con Dios, es la relación con los demás. Y una persona que aprende a vivir con una moralidad recta delante de Dios va a ser un hombre espiritualmente santo. No sé si alcance a entender esto. Esa ley moral debe de estar dentro de nosotros. La ley moral de Dios, la palabra de Dios, la ley del amor de Dios también en nuestro corazón. Y eso no se hace de manera obligada. Yo no le puedo meter dentro del corazón a alguien que tenga el amor para amar al que lo está lastimando injustamente, lo está señalando, lo está acusando. Yo no le puedo meter el perdón en su corazón. Eso es algo que nace de un corazón redimido, un corazón que ama a Cristo. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 27. Fíjese lo que dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y eso tiene que ver con la ley moral de la mente. La ley moral de la mente. ¿Qué es aquello que guardas en tu mente? Aquí dice la Escritura acerca del mirar y codiciar. Es decir, cuando alguien mira e incuba en su mente, está incubando maldad, está incubando pecado. El problema es que cuando eso se incuba aquí, eso se va para acá, eso baja al corazón y entonces carcome todo el ser del hombre. Por eso el hombre debe de cuidar su mente. ¿Qué es lo que el hombre piensa? ¿Qué es lo que el hombre va a dejar entrar a su mente, a su consciente, a su intelecto? Es una mente pura y debe de haber esa ley dentro de nuestro corazón. Una ley que impide que la maldad se apodere de nuestros pensamientos. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que los pensamientos o que esas aves hagan nido en tus pensamientos. Debes de tener cuidado con eso, porque el hecho de que una ave vuele sobre tu cabeza no pasa nada, pero ya cuando hace nido, entonces ahí la cosa cambia. Te estás permitiendo que eso se apodere de ti. El problema es que cuando el pensamiento concibe algo, entonces lo va a bajar al corazón y lo va a ver como una posibilidad. Ese corazón no tiene paz. Ese corazón no va a dormir. Ese corazón, hermano, se va a dañar. Se va a ver en una confusión, en una perturbación. Y Dios quiere evitarnos eso. Pero para que eso se evite, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo.
El hombre espiritual tiene la mente de Jesucristo. Y la mente de Jesucristo es una mente que está llena, pero de la palabra de Dios. Está llena de pureza, de santidad. Y a veces nosotros no tenemos ese cuidado y dejamos que nuestra mente se deje llevar por lo que quiera. Que la mente domine nuestra forma de vivir, domine nuestra forma de amar, domine nuestro corazón, domine todo nuestro ser. Y eso nos lleva a nosotros al pecado. Porque dime si no, ¿cuántas veces hemos llorado por un pensamiento? ¿Cuántas veces nos hemos reído por un pensamiento? ¿Cuántas veces nos hemos enojado por un pensamiento? Eso es cuando la mente no tiene control. La mente tiene que tener ley. Y hay que llevarla cautiva, como dice 2 Corintios. Hay que llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. Eso es importantísimo. Tú no puedes dejar que tu mente te gobierne. No puedes dejar que tu mente se apodere de tu voluntad. Tienes que tener una mente sujeta a la obediencia a Cristo. Debes de tener ley. Debes de haber ley dentro de ti. No sé si lo entiendes. Eso no tiene que ver con la ley impuesta. No tiene que ver con algo escrito. No tiene que ver con algo que sea visible a los ojos de la gente. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con una decisión personal. Una decisión en la cual tú mismo voluntariamente vienes a Cristo y le entregas tu mente y no dejas que tu mente sea la que gobierne tu vida. No sé si alcances a entender lo que te estoy diciendo. Y cuando tienes una mente santa, cuando tienes ley en tu mente, vas a ser un hombre y una mujer espiritualmente muy fuerte. No sé si entiendes. Por el contrario, si oras mucho, ayunas mucho, lees mucho la Biblia, pero tu mente sigue revoloteando por todos lados y no tiene gobierno y no tiene ley, serás un hombre o serás una mujer carnal. Encuentro también otra ley en Mateo capítulo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus promesas. Pero yo os digo, no juréis ni en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y eso es la ley de la verdad. La ley de la verdad. Tienes que tener por ley en tu corazón y en todo tu ser, en tu mente, tu espíritu, alma, cuerpo, en todo tu ser debe de existir, estar la ley de la verdad. No puede haber en tu mente, en tu corazón, una mentira gris, una mentira blanca, una mentira negra, una mentira azul y como tú los colores que le quieras llamar. No debe de haber de salir de tu boca ninguna mentira inocente. No existe. No existe ninguna mentira inocente. La mentira es mentira. La mentira es mentira. Y tú tienes que aprender a hablar con la verdad. Ni siquiera tratar de torcerla, sino la verdad. Nosotros tenemos un estudio los días miércoles a las 9 de la noche, hermanos. Y en ese estudio una hermana decía que muchas veces hacer las cosas bien no significa que en el momento vas a sentir una satisfacción. Vas a sentir gozo, vas a sentir alegría porque estás haciendo las cosas bien. Es más, probablemente en el momento ni siquiera te salgan bien las cosas. Pero con el tiempo vas a aprender, vas a entender que valió la pena hacer las cosas bien. Porque a mediano y a largo plazo, lo que no te trae satisfacción, pero que es correcto, te va a redundar en bendición. Y es cierto lo que mencionaba esta hermana. Y hermanos,
Cuando nosotros hablamos verdad, no necesariamente la verdad nos va a traer una consecuencia buena al momento. Decir la verdad probablemente nos traiga dolor. Probablemente en un momento nos haga perder la satisfacción, el gozo o hasta la paz. Pero a mediano y a largo plazo nos vamos a dar cuenta que eso fue lo mejor. Una mentira pequeña necesita una mentira más grande. Y una mentira más grande, otra más grande, otra más grande. Es lo que necesitas para tapar las mentiras. Las mentiras se tapan con mentiras, no con verdades. Las verdades exhiben las mentiras. Y muchos utilizan eso clásico del, y ahora ya sé, ya no sabía, pero ya sé que cuando hacen así, que juran, y hasta no sé cómo hacen los labios, que hasta suena bien fuerte, pues resulta que están haciendo una cruz. Yo no sabía eso. Yo decía, bueno, pues lo hacen así para que suene. Ayer una hermana me explicaba, pero, hermanos, no hay necesidad de jurar. De algunos juran por su abuelita que ya se murió. Algunos juran por sus hijos y están mintiendo. Y no les importa mentir. No les importa. Muchas veces incluso llegan a mentir en una iglesia. Muchas veces mienten en un púlpito. Y no tienen temor de Dios. No tienen temor de decirlo, de hacerlo. Hermanos, la verdad debe de ser una ley en nuestro corazón. No mentir, no mentir. De nuestra boca tiene que salir siempre una palabra de verdad. Cuanto más cuando decimos que amamos a Dios, que somos cristianos. Imagínate que te agarren en tu trabajo en una mentira. ¿Cómo te vas a ver si tú eres cristiano? Si te agarran a ti en la calle diciendo mentiras, los que te conocen, tus vecinos diciendo mentiras. ¿Cómo te vas a ver? Si ya les dijiste que eres cristiano, ellos esperan que les hables con la verdad. La verdad nos hace a nosotros, hombres y mujeres espirituales. No sé si entiendes esto, varona de Dios. Mentir no es bueno. No es bueno, en ningún sentido es bueno. Si vas a mentir, mejor quédate callado. Mejor no hablar. Mejor guardar silencio antes que proferir una palabra de mentira. Porque recuerda lo que el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él, pero que todavía dudaban. Y Él los exhortaba a que lo buscaran no por la comida, sino que lo buscaran por el alimento espiritual. Y entonces Él les dijo, ustedes son, pero de su padre, el diablo, les dice, porque Abraham no hubiera hecho lo que ustedes están haciendo. Cuando quisieron levantar su mano contra el Señor, que no era su tiempo, pero el hecho de mentir, dice que la mentira, el padre de la mentira es al diablo. El Señor lo dice en su palabra. Entonces yo no quiero de padre a un diablo. Yo no quiero de padre a un mentiroso, un engañador. Quiero ser hijo del Padre de la verdad, el Padre de la luz, el Padre de santidad. Y si yo quiero ser hijo de Él, tengo que andar en temor delante de su presencia. Y tengo que amar la ley de la verdad en mi corazón. Hermano, lee Efesios 6 y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que la armadura de Dios es un hombre, una mujer que habla verdad. Ese es el hombre espiritual. La ley moral de el amor a los enemigos, hermanos. Dice Mateo 5:38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El amor, esa ley del amor moral, del amor, hermanos, al prójimo, a los que nos hacen daño, aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos maldicen. Y el Señor dice que nosotros tiene que estar siempre el hacer el bien, el amar al enemigo, el bendecir al que te maldice, hacer bien al que te aborrece y orar por el que te insulta, te ofende o te injuria. Esa es esa ley moral del amor. Y amar no significa que tú tengas un sentimiento, una emoción para amar. Amar es una decisión. Amar es una convicción. Y amar no significa sentir algo bueno por el otro. Amar no es eso. Amar es una decisión. Amas al otro por amor a Cristo. La historia nos enseña que cuando Nicky Cruz, él está oyendo al predicador, no recuerdo su nombre, él está oyendo al predicador y hay otra banda de otra pandilla también que está ahí metida en el teatro o en el cine donde ellos están recibiendo la palabra. Dice la escritura, dice la historia de Nicky Cruz, perdón, dice que cuando aquel hombre negro estaba ahí en esa predicación, ya no aguantó, se le fue encima a Nicky Cruz, él le alcanza a quitar la navaja y entonces le pone la navaja en el cuello a Nicky Cruz y le dice, tengo el poder de quitarte la vida y tengo el poder de devolvértela. Le dice, decido devolvértela y le entrega la navaja y el otro no entiende. Eso es el amor de Dios, es la ley moral del amor que nació en el corazón de Nicky Cruz. Esa es la ley moral de Dios, de amor de nuestro corazón. Recuerde que Jesús en la cruz del Calvario, él decía de aquellos que lo estaban crucificando, de aquellos que se burlaban, de aquellos que lo injuriaban, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es el amor o la ley moral del amor hacia los enemigos, hacia los que quieren tu mal. Y es una negación del yo. Yo siento odio, pero me niego a odiar. Siento yo el deseo de venganza, pero me niego a usar la venganza. Por el contrario, dice Romanos capítulo 12, que no nos venguemos nosotros por nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Así que si el enemigo tiene hambre, dale de comer, dice el apóstol Pablo. Tiene sed, dale de beber. Vence con el bien el mal. Eso es una ley que debe de estar de nuestro corazón. Todos somos dañados por alguien más. Todos en algún momento hemos sido injustamente señalados, perseguidos. Todos en algún momento hemos recibido una mala crítica, un mal juicio, un señalamiento, una acusación falsa. Todos en algún momento hemos estado expuestos a ser la burla, a ser aborrecidos por los demás. En alguna ocasión, hermanos, una amiga en el instituto me dijo, estaba sentada al lado de mí y me dijo, perdóname. Digo, ¿por qué? Me dice, porque me caías muy mal. Estamos hablando de cristianos y estamos hablando de ministros. Me caías muy mal. Le digo, ¿por qué te caía mal? Es que tú te veías una persona soberbia, te veías una persona altiva que no querías hablar. Lo que ella no sabía es que soy muy tímido. Me cuesta mucho hablar. Me cuesta mucho poder estar yo en reuniones donde hay gente. Me engento, hermanos. Es difícil. Y
De verdad, cuando me dijo eso, le digo, no, no te preocupes, no pasa nada. Yo no sentí nada. Creo que el guardar rencor, el tener sentimientos negativos, aquellos que tienen sentimientos negativos hacia ti, lo único que hace es que te carcome a ti el alma. El que odia no es que le esté haciendo un daño al otro, se está autodestruyendo, autoflagelando. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a vivir bajo la ley moral del amor de Dios. ¿Entiende? Y hay otra ley que está un poquito más adelante. En el capítulo 6, versículo 1 al 4, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta ley de la misericordia. Qué importante es que nosotros aprendamos siempre a tener en nuestro corazón la ley de ayudar a otros, la ley de saber dar a otros, de suplir la necesidad de los que lo necesitan, de tener la mano abierta para dar, no buscando un reconocimiento de los hombres, no buscando aplausos o alabanzas de hombres, sino simplemente por una ley que está inscrita en el corazón, una ley de gratitud hacia Dios, que cuando nosotros estábamos en la condición deplorable en la que nos encontrábamos, en nuestra necesidad, en nuestra pobreza, en nuestra miseria, el Señor nos sacó de ahí. Y ahora que nos ha sacado, nos ha bendecido, ahora nos ha enriquecido con su gracia, con su amor, saber que hay mucha gente necesitada, que cuando tú andas por las calles, hay alguien que tiene la necesidad de comer un pan, de comerse una tortita, de comerse un hot dog, no sé lo que se venda por allá en el lugar donde tú vives, un taco, y que tú pases de largo haciendo de cuenta que no lo ves, cerrando tu mano. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a ayudar a la gente, a servir a los demás, a extender nuestra mano al pobre. Hermanos, yo lo que les comento y lo testifico, pero lo testifico para entender lo que es la gracia y lo que es la obra. Cuando yo voy por la calle, aquí en las ciudades de México es muy común que haya quienes limpian los parabrisas. En lo personal, a mí no me gusta que me limpien los parabrisas. No me gusta que los muchachos lleguen y le echen el jabón y el champú. Yo sé que ellos lo hacen con todo su cariño, con todo su esfuerzo, pero a mí no me gusta que ellos lo hagan. Y sin embargo, no puedo dejar de tomar algo, una moneda, en ocasiones tal vez un billete, de tomar y dárselos. Y si yo les doy porque ellos me limpian el parabrisas, entonces ellos están recibiendo algo por una obra que hicieron. Eso se llama un pago por la obra. Pero en realidad, hermanos, si nosotros damos, pero no esperamos nada a cambio, no esperamos un trabajo por causa del hecho de que tú le des a la otra persona, eso se llama gracia. Gracia. A menos que yo traiga el parabrisas muy, muy sucio, que ya no pueda ni ver, entonces sí, que me apoye. Más bien es un apoyo. Pero yo entiendo que lo mejor que nosotros podemos hacer es que nosotros demos por gracia. No esperar que alguien nos haga un favor. No esperar que alguien nos haga una obra, que nos haga un trabajo y que nosotros le demos para que Él nos pueda devolver algo de lo que nosotros le damos. No, que vaya con otro, que lo haga con otro, pero
pero que no lo haga contigo, que no lo haga conmigo, porque qué importante es la misericordia de Dios. Dios, o más bien nosotros, no hicimos nada para recibir la salvación de Cristo. No hicimos nada para merecer el reino de Dios, ni hacemos nada, ni vamos a hacer nada para merecer el reino. Todo es por gracia, todo es por amor, todo es por misericordia, y debe de haber esa ley de misericordia inscrita en nuestros corazones. Voy a terminar con esta última ley que está en Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí encontramos otra ley moral, que es la ley del perdón. Curiosamente, no lo pone el Señor al principio, lo pone al final. Primero habla de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero luego al final dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que algo está hecho ya. La ley del perdón es muy importante para que nosotros tengamos comunión con Dios. Nadie puede tener comunión con Dios si no ha perdonado al ofensor, si no ha perdonado al deudor, si no ha perdonado a aquel que le ha hecho un daño. No va a poder ver la gloria, la mano de Dios, la obra de Dios, la respuesta de Dios. No va a poder ver. Alguien decía, pues Dios lo va a escuchar por misericordia. Le digo, es que no lo va a escuchar a él. Va a escuchar al hombre justo. Es decir, aquel que oró por él. Aquel que pidió misericordia por él, pero que su corazón es justo delante de Dios. Pero Dios ha establecido por ley que para que alguien sea escuchado en el reino de los cielos, tiene que haber perdonado antes. Es la ley del perdón. Esa ley debe estar dentro, inscrita en nuestro corazón. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar antes de orar. No podemos nosotros venir delante de Dios y esperar que Dios nos perdone, que Dios escuche nuestras oraciones, que Dios responda a nuestro clamor, si nosotros todavía tenemos tensa la cuerda con alguien más. Hermano, hermana, no podemos estar ligados con nadie. No podemos estar ligados con nadie. Nunca te ligues con nadie emocionalmente. No te ligues en amargura con nadie. Tú no te ligues con nadie con ira, con resentimiento, con rencor. Es mejor aflojar la cuerda o cortar la cuerda, pero no estés ligado a la gente. Cuando uno se liga a la gente, uno no puede tener paz. Cuando tú guardas rencor hacia alguien, tú no vas a poder orar. Cuando tú guardes ira contra alguien y vienes delante de Dios, tú mismo no vas a saber ni qué decirle a Dios. ¿Por qué? Porque hay una conexión negativa con alguien y eso crea una desconexión con Dios. Para que fluya la oración, para que fluya la bendición, la persona tiene que estar libre de toda relación conflictiva
toda relación negativa, toda relación que cause división, contienda con el prójimo. Y el perdón dado es consecuencia del perdón recibido. Si Dios me perdonó a mí todos mis pecados, entonces yo entiendo que debo de perdonar los pecados de todos los que me ofenden. Si no entiendo eso, no he entendido la gracia, no he entendido la ley de Dios, la ley del amor, la ley del perdón, la ley de la misericordia. Así que, hermanos, tengo otras 2 leyes más, pero yo aquí me voy a detener. Creo que con esto es suficiente. ¿Quieres ser un hombre, una mujer espiritual? Tiene que ser moralmente santo. Tiene que tener ley moral dentro de su corazón. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, no puede hablar de un tema, no puede predicar de algo, tiene problemas con su ley moral. No tiene autoridad moral para hablar, no tiene autoridad moral para enseñar, para discutir algunos temas, porque esa ley está, pero aplicando de manera negativa sobre su vida, acusándolo, señalándolo en su conciencia, que está en un error, que está equivocado, que está mal, acusado por la conciencia. Nosotros tenemos que mantenernos libres, hermanos, de toda acusación que pudiera ser nuestra conciencia a nosotros, en nuestro ser interior, por causa de que no vivimos conforme a la ley moral de Dios. Y entonces todo lo que pidamos al Padre, todo aquello por lo que tú ores, tú lo vas a recibir. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a ayudar. Vas a ser un hombre, una mujer espiritualmente santo, fuerte, poderoso, lleno del Espíritu Santo, lleno del fruto del Espíritu de Dios, rico en el fruto del Espíritu Santo. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, hermano, hermana, en esta preciosa mañana. Yo espero que esto haya edificado su vida. Si así fue, yo le agradezco que usted me ponga por ahí un amén, un like allá en YouTube. Gloria al Señor. Hermanos, pues gracias a Dios. Vamos a ver si hay alguna otra petición, otra necesidad que usted tenga. Y si no, pues ya estamos para después.